Antes de irnos al corte, este conflicto bélico que está entre Irán e Israel y Estados Unidos ha puesto al mundo de cabeza otra vez, ¿no? Y aún más cuando esa pequeña zona, ese estrecho de Hormuz, ese lugar por donde pasa, se habla de casi el 25% del crudo a nivel mundial, del petróleo a nivel mundial, pasa por esa zona del estrecho de Hormuz, ha traído otra preocupación. La inflación en los precios, la escalada en los precios del petróleo mundial y esto en consecuencia, preocupación de que si esto va a afectar a las gasolinas en nuestro país. Para el análisis, ya con nosotros el economista Javier Rueda, a quien me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo estás, Javier? Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar contigo y con todo el auditorio. Pues lo que primeramente nos preguntará al auditorio es, ¿habrá gasolinazo con este conflicto bélico en nuestro país? Bueno, pregunta muy importante porque a través de lo que son los precios del crudo y sobre todo a la línea de la gasolina, hemos estado experimentando subidas significativas a través del tiempo y en donde las gasolinas pues han llegado a unos máximos de acuerdo a lo que va siendo los últimos reportes que se van dando sobre este subyacente. Es importante, Jonathan, comentar que antes de hablar si vamos a tener o no gasolinazo, es muy, muy importante ver que todo conflicto bélico y sobre todo los conflictos bélicos como los que se tienen actualmente Estados Unidos, Irán, etcétera, etcétera, pues son conflictos que ya sucedió en el pasado y que cuando analizamos qué es lo que sucedió en el pasado, pues posiblemente podamos ver qué es lo que viene en el futuro. En relación a México, México tiene dos impactos relevantes. Jonathan, me gustaría decir que en primer lugar el impacto podría ser positivo. México comercializa a través del crudo. La parte de la complicación que se tiene en Medio Oriente para la comercialización o para el trabajo con el crudo nos beneficia, siendo uno de los países que vende petróleo. Y a partir de ese aspecto, bueno, pues México podría tener un mayor rango de ingresos con una venta de petróleo en donde la parte de no comercializar en Medio Oriente pues nos facilita en otro tipo de mercados en donde México pues se va a poder posicionar. Pero aquí es importante también comentar que México importa el 40% de su crudo. Es decir, suena muy bien decir que México somos exportadores, que somos un país petrolero y que a partir de ahí tenemos todo un esquema que puede funcionar si los precios del barril suben, pero también hay que decir que el 40% de nuestro crudo es un 40% de crudo que paga México y que a partir de ahí tenemos que estar muy atentos a esos precios del barril. Los precios del barril, cuando han rondado o superado los $70, hemos visto una afectación no muy grande, no para poderle llamar gasolinazo, pero sí una subida donde el precio del petróleo pues tiene un incremento y ese incremento pues va afectando. No lo podríamos llamar gasolinazo, pero va siendo un incremento en el que habría que estar muy atentos cuánto dura el conflicto, qué fases y qué pasos va llevando ese conflicto y qué afectación tendríamos sobre los precios para saber si, como decimos, no es un gasolinazo, Jonathan, pero podemos ver una pequeña subida progresiva en el precio y que después, llevada a una línea de tiempo mayor, pues veamos esos diferenciales ya como una subida significativa. Tenemos un problema grave en el país. Es lógico que cuando hablamos de petróleo no podemos dejar fuera de la conversación a Pemex. Pemex es una de las entidades más conflictuadas. Sabemos que no tiene la capacidad de una generación de barriles para poder generar una rentabilidad en el país y entonces ese conflicto hace que Pemex, pues a lo mejor en este momento no pudiera llegar a aprovechar ese empujón en donde hay mercados que se van cerrando y México podría posicionarse como un exportador importante nada más, que para poderlo exportar, Pemex debería de tener muchísima mayor eficiencia, debería de tener evidentemente una reestructuración que en las líneas de tiempo pues no es factible. Se ha trabajado muchísimo a través de la paraestatal para poder eficientar Pemex, pero si analizamos los números de Pemex están en el horror. Es decir, los números de Pemex no solo representan pérdidas, sino que representa una de las peores empresas mundiales de cara a lo que es servicio y rentabilidad.
Si analizamos esto en el petróleo, entonces descartaríamos la primera fase positiva en donde México pudiera aprovechar ese empujón de vender petróleo a unos valores caros por la parte de un 40% de necesidad de compra, y entonces ese precio pues se va contemplando un poquito a la alza en nuestro mercado, se va a través de coberturas y diferentes estrategias, se va controlando, pero si bien no gasolinazo, podremos ver que si el conflicto es largo y si el conflicto va siguiendo el curso que tiene, por ejemplo, líneas como Ucrania, etcétera, etcétera, que pensábamos que iban a ser conflictos mucho más cortos, si esto se llegara a expandir en el tiempo, pues veríamos ahora sí una afectación en donde la diferencia sí la podríamos llamar gasolinazo, pero no en menos de 6, 7 meses. Oye, Javier, esto que nos mencionabas de Pemex es no solo para destacar, sino literalmente para llorar. Yo no puedo entender cómo la empresa más importante, bueno, que este gobierno quería hacer como la más importante del Estado, esté perdiendo dinero, ¿no? Y que nos responda el gobierno que la función social de Pemex, pues es esa, ¿no? Pero como uno se pregunta, perder dinero de la empresa paraestatal más importante del país y que esté perdiendo dinero es increíble. Claro, cuando nosotros hablamos de una empresa como Pemex, además hablamos de una empresa obligatoria, ¿no? Imagina todo lo que va siendo el trasfondo de una empresa en donde todo lo que es la comercialización, todo lo que va siendo los factores de necesidad a través del el crudo en un país que tiene además distancias grandes, que tiene la necesidad de un subyacente que, como lo marcó el gobierno, te iba a decir Jonathan, el gobierno anterior, aunque sabemos que evidentemente el gobierno actual es una continuación del gobierno anterior, en una de las prioridades importantes. Lo veíamos en un proyecto como Dos Bocas y lo veíamos en un proyecto en el que el impacto financiero pues debía haber sido mucho mayor. Se hicieron inversiones importantes, por ejemplo, en las refinerías tejanas, y aún así seguimos viendo reportes negativos en la rentabilidad de una entidad en donde no es capaz de surtir o abastecer todo lo que es la demanda que se tiene en el país, obligando a comprar ese 40%, pero además no es simplemente la parte de abastecerlo, sino que los costos, la parte de la rentabilidad, nos cuesta más lo que es Pemex de lo que nos puede dar. Esos números rojos vienen a través de ese IEPS, donde el gobierno busca controlar, busca apoyar el valor y controlar, ¿no? Hace poco teníamos discursos de una Claudia Sheinbaum donde nos platicaba hacia las coberturas o hacia los topes, donde prometía que la gasolina no podría estar superior a los 25 pesos, algo totalmente impensable, Jonathan, cuando si nosotros nos vamos a una línea de tiempo, pasábamos en un corto tiempo a precios del 17, 17.40, y si nos vamos un poquito más atrás, pues se prometían gasolinas abajo de los 11.10. Hoy la gasolina evidentemente no está en los 11.10, no está en los 17.40, y empezamos a ver una ruptura a través de esos 25 y una desconexión total entre lo que es línea de producción, oferta, demanda, aprovechar esas posibilidades. Y eso es una evaluación importante que, como tú bien decías, en un bien necesario donde el gobierno tiene que mediar a través de una plataforma paraestatal, se abrieron muchísimas rondas, se abrieron la línea de la competitividad para poder comercializar, para poder hacerle una competencia a Pemex, y a partir de eso que todos los clientes saliéramos favorecidos, y lo que nos encontramos fue un sistema que, además de no ser equitativo y realmente no responder a las nuevas transiciones energéticas que tiene el país, pues nos encontramos ahora con un factor necesario, caro, sin poder aprovechar esa venta de petróleo a precios mayores, donde el barril sube de los $70, y comprándolos a un precio en donde además nuestro servicio nos cuesta. Creo que es un reflejo muy, muy evidente de cómo se está moviendo el tema energético en el país, y además algo que sorprende, Jonathan, porque cuando analizamos, una de las expectativas más fuertes que pudiéramos tener es que cuando tienes una presidente en el país que marca estudios a través de lo que es eficiencia energética, y que comprueba a través de estudios una formación que le haría capaz de tomar decisiones importantes hacia lo que va siendo ese entorno energético, con maestrías y con una consolidación fuerte académica, pues vemos que entre la teoría y la práctica parece que hay una desconexión total.
Pues así nos quedamos con esta mirada de pues esta preocupación, ¿no? Yo lo llamaría preocupación también, y es entendible, de los mexicanos, de si esto va a afectar en el tema de las gasolinas, este conflicto bélico en Medio Oriente. Gracias siempre, Javier. Nos escuchamos la próxima. Al contrario, Jonathan, muchas gracias. Gracias por el espacio y ojalá que veamos resultados un poquito más positivos y sobre todo que se puedan resolver los conflictos de una manera rápida y que dentro de esa rapidez la afectación sea, si es que hay afectación fuerte, que sea a favor del país. Ojalá que así sea. Gracias siempre, Javier. Un abrazo. Bueno, pues ahí está parte de esta revisión.